Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Desarrollando en C. Es la sexta vez que intento grabar este vídeo, así que como estoy hasta los huevos, empezamos ya. En este vídeo vamos a hablar acerca de las uniones. Una unión es algo parecido a una estructura. La cosa está en que mientras que las estructuras tenían varias variables, cada una en su distinta posición de memoria, en las uniones todas las variables van a compartir la misma posición de memoria. Esto sería una estructura y esto sería una unión, ¿vale? E de estructura, U de unión. La cosa está en que las estructuras todas están en una posición distinta de memoria. Esto sería, por ejemplo, la i, esto sería la i más 4 porque esto es un entero, y esto, como es un char, pues es la posición i más 5. El problema es que en las uniones todas las variables comparten la misma posición de memoria, todas están en la i, en la i, en la i. Y puesto que todas las variables tienen la misma posición de memoria, modificar una hará que todas las variables se cambien a la vez. Eso significa que solamente podremos acceder a una de las variables que tengamos almacenadas en la unión. Es un concepto que no se suele utilizar mucho en C, pero que puede ser útil en algunos casos. Por ejemplo, para hacer que con una sola estructura podamos almacenar varios tipos de elementos de manera disyuntiva, en el que solo vamos a utilizar uno de ellos, pues esto con una unión se puede hacer perfectamente y se ahorra mucha más memoria. Vamos a ir a dev ya para hacer un código de ejemplo en el que veamos cómo funcionan las uniones. Las uniones se crean de una manera similar a las estructuras, ¿vale? Voy a crear un programita nuevo, como de costumbre, int main. Ahí, perfecto, maravilloso. Para crear una unión tenemos que utilizar la palabra clave union, ¿vale? Y se crean de una manera exactamente idéntica a las estructuras. Voy a crear, por ejemplo, una unión, ¿vale? Llamada número, que tenga una variable de tipo int llamado entera, o entero, puede hacer número entero y todo eso, y una variable de tipo float llamada flotante, ¿vale? Las uniones, por lo tanto, como solamente me van a dejar acceder a un campo, estas dos variables van a estar en la misma posición de memoria. Curiosamente, las dos variables ocupan 32 bits. Eso significa que la variable que haya en la posición de memoria de número va a medir 32 bits. Si fueran de tipos de datos con tamaños distintos, por ejemplo, porque esto fuera un sort de 2 bits, o 2 bytes, perdón, y esto fuera un tipo de struct que en total ocupa 16 bytes, por ejemplo, pues el tamaño total de esto sería el de la mayor, o sea que esto ocuparía 16 bytes. Casualmente he puesto las dos que sean del mismo tamaño, eso significa que va a medir 4 bytes en cualquier caso. Sin embargo, como todas van a estar en la misma posición de memoria, si yo ajusto el valor aquí, esto se va a sobreescribir y voy a perder el valor. Y esto nos puede dar lugar a cosas bastante interesantes, como por ejemplo hacer transformaciones entre números de distinto tipo, convertir datos, cosas parecidas. Por ejemplo, voy a crear un campo union, ¿vale? Número, le voy a llamar num, ¿vale? Es como una estructura. Union y el nombre que tenga, ¿vale? Y voy a ajustar el valor de entero a 5 y voy a hacer un printf de número entero. Num.entero. Y hacer un return 0. Y si esto lo guardo, como cuando yo esto lo compile y lo ejecute, lo que me va a imprimir es el número 5 en la pantalla. Si yo hago algo parecido y escribo 5.2, porque lo que estoy haciendo es escribir un flotante, puedo imprimírmelo con número.flotante, ¿vale? De manera similar a como imprimo cualquier número de coma flotante. 5,2 y se imprime perfectamente. Sin embargo, vamos a empezar a hacer cosas graciosas, ¿vale? Yo voy a poner aquí que flotante vale 5,5, pero inmediatamente después voy a poner que número.entero vale igual a 130.000, por ejemplo, ¿vale? Y ahora voy a probar a imprimir mi número flotante. Y lo que va a ocurrir es que aunque yo lo haya ajustado, se va a borrar, ¿vale? Si yo inmediatamente después hago que me imprima la variable entera, pues lo que va a ocurrir es que se va a imprimir ese 130.000 ahí perfectamente. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, como ya he dicho, solamente se utiliza uno de los campos. Eso significa que cuando yo sobreescribo la variable entero, lo que ocurre con flotante es que se pierde, y su valor pasa a ser 130.000 pero escrito en binario tal cual. Ya sabéis que los flotantes utilizan una codificación de bits distinta, y por lo tanto el número que hay aquí pues puede estar expresado de una forma completamente extraña. Por ejemplo, si yo escribo que el número flotante es 5,5 y sobreescribo el valor de la variable entero, pues como veis aquí en el valor flotante me pone 5,5 con normalidad, pero la variable entera pues se vuelve completamente loca y escribe un valor que se supone que es la representación en binario del número 5,5 en el estándar que utiliza.
¿vale? Si yo, por ejemplo, hago esto y escribo un número muy largo, que no sé lo que puede ocurrir, pues es previsible que a lo mejor se escriba algún número. ¿Veis? Como por ejemplo este, que me ha salido un pedazo de número increíble. Ahora voy a quitar un número por poner algo. Bueno, no tengo ni idea de cómo funciona esto y paso de saberlo, pero vamos, la cuestión está en que solamente se puede utilizar uno de los campos en resumen. Voy a hacer un caso de unión más, ¿vale? Simplemente para poner a prueba algunas utilidades que puede tener esto. Por ejemplo, supongamos que queremos trabajar con cada uno de los bytes por separado de un número que tenga más de un byte. Por ejemplo, estamos trabajando con un entero, pero queremos poder acceder pues al byte 3, al byte 2, al byte 1 y al byte 0, a cada uno de los 4 bytes que tiene el número. Yo lo que podría hacer es crear una unión, ¿vale? Que se llame bytes, por poner un nombre original, y que esté compuesta por un campo entero, absoluto, de 32 bytes con su valor, y una estructura a la que no le voy a dar el nombre, directamente voy a escribir las variables en él, ¿vale? Y que tenga byte 3, byte 2, byte 1 y byte 0, y a la cual llame... ¿ya he llamado a este bytes? Bueno, pues... conversor le voy a llamar a este mejor, y esto le voy a poner bytes. ¿Qué acabo de hacer aquí? Bueno, pues es una unión entre un valor y una estructura de 4 bytes tal cual, ¿vale? Esto es algo que se puede hacer, es otra forma de declarar estructuras. A diferencia de este tipo en el que yo le doy un valor tal cual, aquí lo único que hago es definir un conjunto de bytes, asignarle una variable, ¿vale? Esto es algo que se puede hacer. En lugar de escribir aquí el nombre, pues es simplemente una estructura anónima tal cual que solamente voy a utilizar una vez y que por lo tanto lo asigno como una variable normal, ¿vale? Lo que va a tener aquí es un valor de 32 bits y luego una estructura de 4 bytes o 32 bits también, ¿vale? Con los 4 bytes de cada número. Por la forma en la que trabaja cada máquina, según el tipo el modo en el que guarden los bytes, depende de unas máquinas u otras, pues es posible que aquí se guarden las partes más pequeñas del número o que se guarden aquí, depende de la codificación de la máquina. Pero en cualquier caso yo puedo hacer esto, ¿vale? Unión conversor num, ¿vale? Es decir, que num.valor es igual a un número muy largo, como este que acabo de aporrear, y ahora podré hacer cosas tan interesantes como acceder a cada uno de estos bytes, ¿vale? Porque lo que ha pasado aquí es que como yo he escrito esto, pues se habrá sobrescrito también aquí, y como esta estructura mide exactamente 4 bytes, pues el número se habrá situado de manera dispersa por aquí, ¿vale? Entonces yo puedo hacer ahora printf de y hacer byte 3, byte 2, byte 1, byte 0, ¿vale? Con un como de costumbre. Porque, por supuesto, yo he puesto bien todo. Copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que nos sale esto que parece los números de una lotería, pero que en realidad es la representación en valores char del número que acabo de escribir. Si yo ahora modifico algo, por ejemplo pongo num.bytes.byte1 es igual a 200, pues modificaré el valor del número. Siempre que lo imprima tal cual, por supuesto. ¿Vale? Como veis el número ha cambiado, yo había puesto aquí un valor y ahora he escrito otro, ¿vale? O sea que puedo modificarlo porque lo que estoy haciendo es modificar esta estructura, pero en realidad estoy accediendo a solo uno de los bytes, por lo tanto estos otros 3 bytes van a seguir tal cual, ¿vale? Y van a conservar el valor que yo originariamente le haría en la línea número 13 de código, ¿vale? Esto es una forma muy interesante de manipulación de bits, pero en lo general la unión es algo que no se utiliza mucho, pero bueno, ahí está, y hay que quererlo como a cualquier estructura de C. ¿Vale? Con esto termina el tema de las uniones, así que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Se ha grabado, ¿no? Espero que sí.